Y tratando de justificar el por qué era causa grave o podría ser considerado dentro de lo que marca la ley, su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero quien no está de acuerdo con esos argumentos de que basta con la simple valoración y voluntad de quien solicita la renuncia al cargo para que sea considerado causa grave, es el senador Damián Cepeda, quien así lo ha manifestado. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto en saludarlos a ambos y un saludo, por supuesto, a todo el Estado. Senador, dime una cosa, ¿hay argumentos para justificar la salida del ministro Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que él lo ha argumentado? A ver, dice que basta su valoración para que sea considerada una causa grave, que si no le conceden la renuncia, pues estarían violentando sus libertades, entre ellas su libertad de trabajo, que porque él puede decidir libremente dónde laborar. ¿Hay argumentos suficientes para validar esta renuncia? A mí me parece que legalmente, sin duda, puede hacer un argumento, ¿no? Éticamente y moralmente no. O sea, y para mí es el tema de fondo. A ver, les platico, a ver, ¿cómo veo yo este asunto? A mí me parece una actitud, la del ministro, deplorable, es la palabra que yo uso. O sea, me genera repudio, rechazo, y si no fuera porque tuviera otras consecuencias más graves, yo diría, pues gracias, ministro, váyase por favor y deje de hacerle daño a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a este país, porque ha sido vergonzoso su papel. Váyase con deshonra. ¿Por qué? Porque no estás a la altura de esa silla, pues. O sea, nada más para quien me esté escuchando. El ser integrante de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ser ministro o ministra, es el máximo honor y orgullo que puede tener un abogado en México. No existe un cargo más importante. Se trata del Tribunal Constitucional, del máximo órgano de justicia, que le toca precisamente decidir si algo es constitucional o no. Entonces, ver una carta donde un ministro que fue presidente además diga, es que ya no encuentro utilidad en estar aquí en el máximo órgano de justicia y me voy para consolidar la transformación y ver lo que se suma al equipo de campaña de una candidata, la verdad de las cosas que me parece que es menospreciar pues a ese cargo, la importancia. Y te habla mucho de la calidad moral de la persona. Entonces yo por ese lado diría, hasta que por fin te vas a quitar y vas a dejar de estorbar, pues, ¿no? Porque ha tenido decisiones muy, muy, muy graves. Sin embargo, la consecuencia de lo que él está haciendo es más grave aún, pues. O sea, ¿por qué lo está haciendo ahorita? Para quien me esté escuchando, él acaba su mandato en diciembre del año entrante. Entonces, si se concluyera ese tiempo, ¿qué es lo que pasara? Que el próximo presidente o presidenta tuviera el derecho de proponerle al Senado quién va a sustituirlo por 15 años. Duran 15 años los ministros de la Corte. Y la Suprema Corte se va sustituyendo de manera escalonada, precisamente para evitar que ningún presidente la pueda dominar. Entonces, lo que este señor indigno está haciendo es regalarle con un fraude a la Constitución al presidente López Obrador un nombramiento que no le correspondía. Porque le tocará entonces al presidente hacer esta propuesta, porque está renunciando ahora, no cuando termina su periodo. Sí, o sea, el presidente debió de haber tenido 3 propuestas de ministros y ministras en todo su mandato, pero ya lleva 4. Quebraron a un ministro, hicieron renunciar a Medina Mora con una presión indebida de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y renunció y el presidente propuso, y ahora un quinto, o sea, es parte como de un plan transaccional. Pues de hecho, vamos a suponer, la oposición piensa que va a ganar la oposición, entonces le está quitando el derecho de proponer a alguien de la oposición. Si eres del Frente, a Xóchitl; si eres de Movimiento Ciudadano, pues a Samuel, ¿no? O sea, eso es indebido. Pero incluso dentro de Morena, le está quitando a Claudia, pues, es una muestra más del trato como subordinada, pues, ¿no? Senador, Quitándole el derecho y proponiendo él. Entonces, esto, digamos, que el ministro Saldívar se preste a eso, es lo que para mí es deplorable, pues, ¿no? Y simplemente para que sepa quien está escuchando, de hecho tiene él un impedimento constitucional, no puede ejercer, no puede ser abogado ni patrono frente a la Corte, ¿Y ni al Poder funcionario Judicial. público podría?
Tampoco, no puede ser secretario de Estado, no puede ser diputado, no puede ser senador, no puede ser gobernador y no puede ser fiscal por 2 años. Entonces, pues se va a ir ahí a estar en un papel de asesor. No, la verdad es que queda claro que lo están haciendo precisamente para esto, para tratar de dominar a la Corte, lo cual me parece muy indigno. Por el otro lado, yo digo, pues casi que si no tuviera esta consecuencia, estuviera celebrando, pues. ¿Por qué? Porque el ministro que se va de la Corte. ¿Por qué digo que es un mal ministro? En algún momento tuvo resoluciones interesantes, pero desde que fue presidente se puso al servicio del Poder Ejecutivo, de López Obrador. Tuvo detenidos asuntos por 4 años, sin pasarlos a valoración de la Corte, para evitar que fueran declarados inconstitucional. Tuvo votaciones muy vergonzosas para un abogado constitucionalista, como decir que si era legal poner a consulta si alguien se iba a la cárcel o no, con la consulta popular, no de presidentes, con tal de quedar bien con el presidente. Y quizá el momento más vergonzoso de su paso por la Corte fue cuando se quiso quedar ilegalmente 2 años más, a través de una chicanada legal, de una reforma que quisieron hacer, 2 años más en el poder como presidente. O sea, digamos que la historia, estoy seguro que va a juzgar al ministro Saldívar, pero hoy se ha prestado para una invasión de la Corte indebida por parte del presidente López Obrador. En esa mirada, senador, porque recuerdo perfectamente las palabras de López Obrador mencionando: me equivoqué en 2 de los nombramientos que hice, Margarita Ríos Farjat y Alcántara Carrancá, a pesar de que ahora tiene en su lado a Yasmín Esquivel y a la otra, se me olvidó la otra ministra que está, bueno, aparte de ellas 2 y los 2 nombramientos que hizo, Loreta Ortiz. El presidente dijo: me equivoqué con Alcántara Carrancá y Margarita Ríos. ¿Es eso? ¿El presidente quiere dejarle la plancha de bien marcada, la plancha a favor de la 4T para, si es que llega la aspirante presidencial de la 4T? Sin duda, y también para si no llega, ¿no? O sea, es un tema de trascender su sexenio. Sí, mira, el presidente tiene una confrontación abierta con el Poder Judicial y con todo el que sea un contrapeso, pues, ¿no? O sea, tiene esta visión del presidencialismo exacerbado de antes, ¿no? De cuando se formó él, pues, se quiere regresar a esas épocas en donde, pues, el legislativo estaba para servirle al presidente y el judicial para hacer lo que él ordenara. Entonces, pues, hoy no es que tenga un poder judicial en contra, la verdad es que no. Si tú analizas la mayoría de los temas, sí, le han dado la razón. O sea, me da risa. Lo que pasa es que este señor quiere obediencia ciega, pues, ¿no? O sea, quiere que nadie pueda decir nada, absolutamente. ¿Pero es para una trascendencia del movimiento de la 4T o para un cuidado de su persona, de Andrés Manuel López Obrador? Porque, a ver, los temas que hoy están pendientes, por ejemplo, en la Suprema Corte, tienen que ver con las decisiones que él ha querido ocultar de la mirada pública, con temas bien delicados que él ha defendido a capa y espada, ¿no? Y que, pues, obviamente, en el momento que deje de ser presidente, pues quedará en una situación vulnerable. ¿Se está cuidando las espaldas el presidente? Yo siento que los temas más que nada, o sea, porque muchos de los juicios se ven en juicios de distrito, juzgados de distrito, tribunales de circuito, los amparos y demás, pero acá en la Corte la principal función es mantener el balance constitucional. Si ellos aprueban con una mayoría simple, por ejemplo, una ley que va en contra de la Constitución, tú donde impugnas es en la Corte. Sí. Eso pasó con la Guardia Nacional. Entonces, él está enojado porque la Corte dijo: oye, pues es que no puedes hacer una guardia militar porque la Constitución dice que es civil, pues. Pero es que, híjole, no hay que ser abogado, nomás hay que saber leer. Dice la Constitución textualmente que tiene que ser civil y estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Si el presidente quiere cambiar eso, tiene que enviar una iniciativa y lograr 2/3 partes en el Congreso y reformar la Constitución, cosa que no puede lograr. Entonces se enoja, pero es un enojo indebido, pues, ¿no? La verdad es que el Poder Judicial ha actuado bien y de hecho le ha faltado a la Corte fuerza. No se ha animado a tomar decisiones más trascendentes para la vida del país, por ejemplo, eliminar la prisión preventiva oficiosa, o sea, que es una violación de derechos humanos que te mandan a la cárcel sin juicio. En eso le dieron la razón a él, contrario, por ejemplo, a lo que pensamos muchos de nosotros, y nadie de nosotros dijo traidores, ¿verdad? Yo digo, claro, les faltó este carácter, ¿no? Entonces, y igual muchos temas han sido para un lado y para otro, pero él lo que quiere es que se subordinen. Tiene, al día de hoy, 2 ministras que han probado que ni un pelo,
O sea, nada en contra del presidente, ¿no? Claro. Aun cuando sea lo más ilógico, que es la ministra Esquivel y la ministra Ortiz, con mucho respeto, pero esa es la verdad por sus resoluciones. ¿Quién tiene la culpa que estén ahí? Es una culpa compartida. Por un lado el presidente que las propuso, pero por otro lado el Senado, que votó 2/3 partes por nombrarlas. Y ahí es donde yo levanto la voz, que es cuando decía ahorita, cuando viene lo del ministro. El ministro Saldívar ya se va. Gente que dice, es que voten en contra. No, pues, a ver, primero, ¿cómo va a estar ahí alguien que ya está encampañado, pues? Claro. Primero, obligado. Pero segundo, que ya no tiene cero independencia, es miembro del equipo de campaña de una candidatura, no puede ser ministro ese señor. Pero si les da gusto que votemos en contra, pues con gusto, no pasa nada. Como repudio, pues, ¿no? A la actitud del señor. Pero él se va a ir, no lo vas a detener, hasta te gana un juicio, yo creo, pues, para irse. Uno. Y dos, con mayoría simple de Morena le van a dar la licencia. O sea, Saldívar ya fue. ¿Pero yo digo los comentarios de él para repudiar su actitud. ¿Quién va a llegar? Esa es la pregunta. El presidente va a proponer una terna, en el Senado por 2/3 partes tiene que nombrarla. ¿Qué ha pasado en este sexenio? Que la oposición se ha doblado frente a López Obrador. O sea, los 4 nombramientos de López Obrador no los hizo él con su facultad de que si no nombra el Senado, él lo impone, no. El Senado gustoso votó por ellos, a pesar de que había alertas máximas, focos rojos, diciendo que eran subordinados de él. O sea, a ver, Loreto Ortiz, mucho respeto, pero venía de trabajar en la presidencia de la República, pues chingado, que no se les ocurría que podía ser subordinada. Se los dijimos, fue diputada federal del movimiento, por Dios, pues. Era militante de Morena al momento que inició el proceso. Yo se los dije a mis propios compañeros de la oposición, pero no, pues les encanta quedar bien a muchos y le dieron los votos. Luego, la ministra Esquivel, pues si se sabía perfectamente su cercanía política, por favor, pues, pero ahí gustosos la oposición le dieron los votos. Entonces, en esa quedadera bien, se le ha hecho mucho daño a este país. Yo por eso hoy le pido con mucho respeto, pero le exijo también a la oposición que esté a la altura de la circunstancia y que si nos mandan propuestas de perfiles subordinados al presidente, votemos en contra. Dicen, es que al final lo va a imponer, que lo imponga él y que queden marcados esos perfiles como incondicionales, no avalados y lavadas las caras como si fueran buenos perfiles por parte de la oposición. Y si dentro de la propuesta de López Obrador en su terna viene un perfil razonable, hay que apoyarlo para que llegue y haga una buena labor como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También decía la presidenta del Senado que quien venga va a terminar el año que le quedaba a Saldívar. ¿Así va a ser? Falso. No, es que, híjole, es que luego impresiona, pues, ¿no? Cómo se declaran cosas. No, pues si esa es la jugarreta. Dice la Constitución que cuando hay una separación definitiva, esta es una separación definitiva. Okay. No pidió licencia, el ministro está renunciando. Tendrá que iniciar de cero el cargo, serían los 15 años. 15 años, okay. Por eso es la relevancia. No, hombre, fue un año y te repito, le estuviera haciendo una fiesta, gracias, qué bueno que te fuiste. Venga, deja de hacer daño. No, el problema es el nombramiento nuevo. Por eso ahí tenemos que estar pues a la altura. ¿Qué veo del presidente que se está radicalizando? Estos comentarios de me falló. ¿Cuál le falló, hombre? La ministra Margarita Ríos Farjat ha votado la mayoría de los temas a favor de la postura del presidente. Ahí está su postura en prisión preventiva oficiosa, ahí está su postura en el tema fiscal, ahí está su postura. Simplemente en algunos casos, y me da mucho gusto, la verdad, pues es que era evidente. ¿Cómo iba a decir que sí podía ser la Guardia Nacional Militar cuando la Constitución dice textualmente que es civil? Pues qué bueno que le salió la dignidad, la felicito, ojalá y continúe por ese camino. El ministro González Alcántara Carrancá también ha tenido unas para un lado, otras para otro. Yo creo que en un ejercicio de lo que él cree que es correcto, y mira, pues yo no tengo la verdad absoluta, ¿verdad? No siempre me va a dar la razón, pero qué bueno que esté haciendo un ejercicio caso por caso, pues. Claro. Son jueces, no son empleados. Pero habla de eso justamente, senador, de cómo el presidente los ve como empleados y por
por eso dice, me fallaron, ¿no? Porque no Sí, los ve como completamente. autónomos, los ve como línea de obediencia. Senador, pues yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Quedamos pendientes pues de lo que habrá de venir en el Senado. Tú lo decías, hoy la clave está en el Senado y no en aceptar la renuncia de Saldívar, sino en el nombramiento del siguiente o la siguiente magistrada. Te agradezco mucho. Muchas gracias, un saludo. Muy buenos Gracias. días. El senador Damián Cepeda, senador panista, conversando con nosotros. Por cierto, gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar. Hay quien incluso ya la anda postulando como presidente al senador Damián Cepeda. Bueno, pues nosotros quedamos pendientes por lo pronto de la responsabilidad que tienen. Vaya responsabilidad al momento de nombrar al siguiente integrante o la siguiente integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Altavox.